Estamos muy contentos de poder hacer este seminario en asocio con Legal 500. Mi nombre es Alejandro Mesa. Yo soy el Managing Partner de la oficina de Bogotá. Y estoy muy contento de presentar en esta mañana en Colombia y a Adriana Ibarra y a Juan David López, quienes nos van a presentar un seminario muy interesante sobre mejores prácticas en materia aduanera, cambiaria y de comercio exterior, viéndolo con una visión regional. Yo les cuento de una manera muy general quiénes son nuestros speakers, que son claramente muy importantes expertos en el tema cambiario. Adriana Ibarra es socia principal de nuestra oficina de México. Adriana tiene más de 20 años de experiencia aduanera y de comercio exterior. Ella lleva con Baker McKenzie 20 años. Es socia desde el 2005, directora desde el 2018. Tiene una experiencia previa trabajando como directora legal de reglas de origen, procedimientos aduaneros y salvaguardias en la Secretaría de Economía de México, en donde participó en la negociación de varios acuerdos comerciales, TLCs, y en los primeros casos de resolución de disputas iniciados por México contra Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio del TLCAN. Adriana enfoca su práctica en asuntos aduaneros y de comercio internacional, incluyendo reglas de origen, verificaciones de origen y temas relacionados a los TLCs de los que México es parte. Juan David López. Juan David López es asociado senior de Baker McKenzie. Su práctica profesional se enfoca en el tema de cambiario, aduanero y de comercio exterior. Antes de incorporarse a la firma, trabajó en el sector privado como abogado y asesor de inversores extranjeros y empresas nacionales de diversos sectores económicos. Esos son nuestros presentadores. Le voy a pedir al equipo de Legal 500 que nos ayude con la presentación, cargando la presentación para poder iniciar. Equipo técnico de Legal 500. Claro que sí. Estamos en estos momentos, vamos a cargar la presentación, un segundo. Y tenemos para beneficio de nuestros clientes que no hablan español o que prefieren hacerlo en inglés, tenemos interpretación, un servicio de traducción, simplemente para asegurarnos también, equipo técnico de Legal 500, que la función esté habilitada. Efectivamente, la función de la traducción está habilitada en estos momentos, perfecto. Así que la traducción se estará dando simultáneamente. Perfecto. ¿Usted nos puede recordar cómo se accede a la traducción? ¿Al canal de la traducción en inglés? Recuerden que, claro que sí, durante la presentación en la página de inicio, como ustedes ven en la pantalla, donde se están viendo todos los participantes, en la parte de abajo va a haber una especie de globo terráqueo que dice interpretación o interpretation en inglés. Así que simplemente puede que esté a un costado en la parte del chat o abajo en la parte derecha. Simplemente activan esta opción y se da la traducción. I will say also in English, there is a small globe, like an icon, where people can actually just press that icon and the translation will start automatically. Perfecto. Juan David, ¿ya puede presentar? No, pero si quiere podemos primero agradecerle a usted, a Legal 500, a Baker McKenzie por la oportunidad. Adriana, muchísimas gracias. Qué chévere que ustedes, que vamos más de 60 asistentes, agradecemos muchísimo la participación de todos. Dos temas mientras que vamos presentando. Lo primero es, si tienen alguna inquietud, por favor háganoslo en el Q&A que aparece en la plataforma Zoom.
háganos las preguntas que ustedes consideren que quieren que nosotros respondamos para que tanto Adriana como yo podamos irlas revisando y respondiendo a la medida que lo veamos pertinente. Y lo segundo, déjame ver si ya todavía no nos funciona, pero de nuevo nuestro objetivo de la reunión de hoy junto con Adriana es hablar con ustedes un poco de cuáles son las mejores prácticas en materia, como decía Alejandro, en tres focos muy importantes para las empresas que importan y exportan, que es aduanas, comercio exterior y cambiario. Para eso nosotros, si no estoy mal, Alejandro, sí, pueden poner, pero no solamente a Alejandro, sino que también a mí o a Juana, a cualquiera de nosotros. Juan David, ya tú tienes el servicio de host. Ya puedes presentar. No. Dame un segundo. Me dice que ya tienes la oportunidad de ser host. Mira la parte de abajo con el zoom, con el cursor. No. Si tienes oportunidad de compartir. No. Juana, Juana, ¿tú puedes de pronto? No, tampoco. Tal vez mientras el equipo técnico de Legal 500 nos ayuda con el pequeño glitch desde el punto de vista técnico, ¿por qué no hablamos un poquito de la agenda, ¿sí? De los temas que vamos a tratar. Tenemos dos temas muy importantes. El primero lo titulamos Anticiparse a lo que viene, ¿sí? Donde vamos a hablar de nueva regulación y pronunciamientos en materia aduanera y cambiaria, medidas de defensa comercial, impacto de la reforma tributaria en la planeación de comercio exterior, fiscalizaciones en materia de comercio exterior. Y lo segundo es una parte que nos parece muy interesante, es sacarle provecho a lo que ya tenemos, donde vamos a hablar de la integración regional con México y Estados Unidos, que es, yo creo que un tema muy interesante. Entonces, tal vez mientras resolvemos esto, podemos, y en interés pues de que nuestros participantes ya están ahí, yo creo que podemos arrancar con todo este tema de anticiparse a lo que viene, y de pronto Juan David nos da, de pronto arranca por todo este tema del proyecto de regulación con importantes modificaciones al régimen cambiario, y apenas lo puedan ver, digamos, apenas lo podamos presentar, lo presentamos, pero vamos adelante. Perfecto, estoy completamente de acuerdo. Muchas de las empresas nos han empezado a preguntar porque hace algunas semanas salió un proyecto de regulación que modifica ciertos aspectos cambiarios en materia de inversión extranjera, inversión colombiana en el exterior. Muchos de ustedes saben que en Colombia el régimen cambiario está desde 1991 y lo más probable es que perdure por los próximos años. Recientemente el Banco de la República lo que hizo fue expedir para comentarios un proyecto de resolución que modifica la DCI en 83. Esto es muy importante porque lo que se va a modificar en estos momentos, y lo más probable es que salga, si no esta semana, la próxima, es cambios en materia de inversiones aquí en Colombia. Lo primero y lo fundamental es que los formularios, ustedes saben cuáles eran esos formularios de registros, cancelaciones, sustituciones de inversión, tanto inversión extranjera directa en Colombia como inversión colombiana en el exterior, serán derogados, van a dejar de existir esos formularios. Y muchas empresas entonces nos consultaron y nos empezaron a preguntar si se acababan las cuentas de compensación, si ya no eran operaciones de obligatoria canalización realizar giros por parte de los residentes, si esas giros que se hacen, por ejemplo, en inversiones colombianas, de personas naturales o jurídicas que quieren invertir en empresas en el exterior, o
inversiones extranjeros que quieren realizar inversiones en Colombia si esas operaciones dejaban de ser de operaciones de obligatoria canalización. Yo creo que lo principal en este punto es comentarles que lo que se va a realizar no es tanto en lo sustancial, sino en lo procedimental. Y me explico un poco. Los formularios que antes se llamaban formulario número 11, que son el registro de inversión, el formulario número 12, que son las cancelaciones de inversión, y los formularios 11A, que es la reorganización empresarial, se eliminan, pero surgen nuevos formularios que se llaman declaración de registro de inversiones internacionales, o en su defecto el anterior formulario número 12 se llama declaración de cancelación de inversiones, de la declaración de cancelación de inversiones internacionales. Entonces, de nuevo, no es que haya un cambio fundamental más porque el Banco de la República no lo puede hacer. Estoy viendo, nos disculpamos que estamos viendo una pantalla. Juana, ¿estás? Ahora sí, perdón. Como les decía entonces, los nuevos formularios lo que se van a llamar son declaraciones. Lo que antes era el formulario número 11, ahora se llama una declaración de registro de inversiones internacionales. Lo que antes era el formulario número 12, ahora es la declaración de cancelación de inversiones internacionales. Más importante, y yo creo que este sí es el punto más importante que todos tienen que tener en cuenta. Antes del COVID, todos esos registros se tenían que hacer presencialmente ante el Banco de la República, ir directamente ante el Banco de la República y hacer esos registros. Con el COVID, esos registros se pueden hacer a través del correo electrónico de Servicio al Ciudadano del Banco de la República. Cuando uno presentaba esos formularios, uno podría tomar, por bien que le iba a uno, 6 meses o incluso más, ya que el Banco de la República tenía sus observaciones y se las hacía llegar a ustedes. Entonces ustedes presentaban sus formularios y el Banco de la República lo más probable es que se los devolvía con ciertos comentarios. Por ejemplo, el número de acciones a mí no me concuerda, revise por favor el NIT o el nombre de la empresa extranjera. Ahora, y eso es muy importante, ahora estas declaraciones se van a diligenciar, se van a entregar directamente en una nueva plataforma que se va a llamar el Sistema de Información Cambiaria. Con esa nueva plataforma electrónica del Banco de la República, ustedes van a ser los únicos titulares y los únicos responsables de entregar esa información. Y eso es muy importante. La norma dice, los trámites se entenderán registrados o informados en la fecha de su transmisión. Importantísimo. Importantísimo porque, de nuevo, antes se hacían las observaciones y solamente quedaba en el registro del Banco de la República cuando el banco tenía la autorización final. Ahora no. Ahora, con el hecho que quede aceptado en la plataforma, en el sistema informático cambiario del Banco de la República, se va a permitir, se va a entender que ese trámite o ese registro queda registrado e informado en la fecha en que ustedes quedan, en que queda aceptado. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en 2 temas. El primero, tienen que revisar muy bien qué están entregando el Banco de la República. Tienen que revisarlo muy bien. ¿Por qué? Porque ya no van a tener las observaciones del banco. Y como ya no van a tener las observaciones del banco, van a tener que ser muy cautelosos frente a qué están registrando y qué están reportando. Ya me están dejando. Ahora sí, nos disculpamos. Me dicen por favor cuando puedan ver la presentación. Perfecto, perfecto. Nos disculpamos, pero lo que les comentaba, antes eran los formularios, ahora son las declaraciones. Y aquí en este último punto que está en rojo porque es fundamental y es importante. Y es, la norma dice, los trámites se entenderán registrados o informados en la fecha de su transmisión. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Ya no van a existir observaciones por parte del Banco de la República. Y si ustedes cometen un error, ahora la Superintendencia de Sociedades y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrán una mayor revisión de esos formularios y esos documentos. Entonces hay que tener mucho cuidado frente a qué es lo que nosotros estamos reportando en el nuevo informe, en el nuevo sistema de información cambiaria. Como les comentaba, mismos términos. Entonces la inversión se puede registrar en cualquier momento. Las sustituciones y cancelaciones, 6 meses máximo, no hay ningún cambio. Es la misma información. La información que se pone en las declaraciones es la misma o será muy similar a la que se ponía antes en los formularios.
Ahora se puede, y eso es algo muy bueno, y es que ustedes pueden ingresar directamente en este nuevo sistema y pueden solicitar los representantes legales, los titulares de sus propias empresas, pueden revisar automáticamente un estado de cuenta ante el Banco de la República. Ustedes saben que a hoy fecha hay que hacer un derecho de petición y ese derecho de petición puede tomarse un mes, mientras que el Banco de la República le responde qué tanta inversión tengo, cuáles son las divisas que he girado al exterior o que he recibido. Ahora, el sistema informático electrónico lo va a tener a su disposición en cualquier momento. Y algo que nos comentó el Banco de la República informalmente, pero que me gustaría hablar con ustedes y comentarles, es que en el 2023 va a haber una nueva regulación cambiaria. Y esto significa dos cosas. Uno, tenemos regulación cambiaria para harto tiempo, por lo menos para los próximos 2 años. Y lo segundo es que el sistema de información cambiaria empieza con inversiones extranjeras, inversiones internacionales, pero va a migrar también a todas las otras operaciones cambiarias, importaciones, exportaciones, endeudamiento externo y servicios y avales y garantías. Empezamos con inversiones y vamos a terminar con las otras operaciones de obligatoria canalización y las que no, entre otras los servicios. Además de estos, de los formularios que les comentaba antes y las declaraciones, el banco sí se da su reserva para ciertas operaciones que todavía no van a ser susceptibles a entregarse automáticamente en el sistema de información cambiaria. Por ejemplo, unificación de identificaciones, registro por capitalizaciones de avales, registros por recomposición de capital, cancelación por cambio de residencia para efectos cambiarios. Por ejemplo, si el inversionista extranjero viene a vivir a Colombia, ya no tendría la calidad de inversionista extranjero y tocaría cancelar esa inversión, y eso se realizaría a través de lo que el banco llama una solicitud especial, y cualquier corrección de inversión antes del 2003. Entonces, cualquiera de estas operaciones, ustedes tienen que hacerlas directamente ante el Banco de la República a través del correo electrónico de atención al ciudadano. Por ejemplo, si hay un cambio de residente, de estatus de residente y no se reporta, eso puede generar hasta el 200% de la sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Y ahora el Banco de la República, y no solo el banco, sino que las entidades supervisoras, entre ellas la Superintendencia de Sociedades, va a poder revisar claramente y con mayor facilidad cuáles son esas empresas que han cambiado de estatus, cuáles son esas que por otro tienen algún tipo de contingencia cambiaria. Por lo anterior, este sistema, aunque es muy bueno para las empresas, hay que tener mucho cuidado y ser muy eficiente frente a lo que estamos reportando y cuándo lo estamos reportando. Eso es el tema en materia cambiaria. De los recientes cambios que hay, esto va a salir, como les comentaba, fue proyectada para comentarios, pero nos han confirmado que entra a regir el 1 de septiembre. Entonces, como les decía, esto entra entre esta semana y la próxima semana, hay que estar muy pendientes. Rápidamente, eso es un pronunciamiento de la DIAN, y con Adriana vamos a hablar un poco de las fiscalizaciones en materia aduanera que ha ocurrido, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Pero la DIAN en Colombia, ustedes como empresarios lo saben, ha estado a miras de investigar y fiscalizar en materia de importaciones. Y recientemente sacó este concepto que me parece muy importante que ustedes lo conozcan, y es la posibilidad de canalizar menores valores a la importación, por ejemplo, por notas créditos. Es muy común que un proveedor en el exterior emita una nota crédito, por ejemplo, por un descuento, pronto pago, avería, entre otros. No existe una lista expresa, sino que depende de cada negocio, de cada operación y en general de la voluntad del proveedor. Lo que dice el concepto de la DIAN es que se permite, para efectos cambiarios, se permite realizar un menor giro de divisas a lo que inicialmente está en la factura de compraventa, pero vean lo importante, siempre y cuando se conserven los documentos que justifiquen las diferencias. Y aquí es donde varios de nuestros clientes han tenido varias investigaciones por sumas materiales y cuantiosas, en donde la DIAN no ha aceptado los documentos que justifiquen las diferencias. Entonces, nuestra recomendación para ustedes, importadores, que están lidiando con cuál es el valor de importación frente a cuál es el giro final que ustedes tienen que hacer al exterior, es cuáles son esos documentos que justifican, uno, el giro inicial, y ya vamos a hablar más adelante con Adriana del valor en aduanas, pero específicamente para esto lo que nos interesa es cuánto estoy girando al exterior y cómo soporto documentalmente esos giros.
Acuérdense que la DIAN hasta la fecha tiene un periodo de 5 años, para revisar sus importaciones, el pago de sus importaciones. Y ellos no lo van a hacer al momento del pago. El 99% de esto no pasa al momento del pago. La gran mayoría de investigaciones inician entre el cuarto y el quinto año. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cuáles son esos documentos justificativos que que ustedes los importadores están teniendo a efectos de poder tener, a efectos de poder pagar el monto verdadero. Por ejemplo, el Código Civil dice que no se requiere ningún tipo de contrato escrito. El acuerdo verbal es suficiente para demostrar una relación contractual. Y ojo, porque la DIAN ha dicho que no es suficiente un acuerdo verbal. Entonces, aquí es nuestra recomendación. Hay que documentar muy bien con base en las normas nacionales, pero también internacionales de compraventa internacional, para poder, en caso que sea necesario, justificarle a la DIAN esos montos diferentes que ustedes están haciendo. Y tres temas en materia aduanera que surgieron en los últimos días que nos parece fundamental, a efectos de evitar cuestionamientos y para que ustedes como importadores sepan cuáles pueden ser esas acciones que ustedes pueden hacer ante las autoridades competentes. Lo primero es que a raíz del COVID surgió una sistematización por parte de la DIAN y entre esa sistematización lo que se dijo es que se pueden entregar documentos electrónicos como de los documentos soportes de importación. Recordemos que los documentos soportes son aquellos que respaldan una declaración de importación, entre ellos, por ejemplo, la factura comercial, el documento de transporte, las autorizaciones de las autoridades sanitarias, si hay lugar a ello, pero hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. La DIAN dijo que un documento físico que se convierte en PDF y se envía por correo electrónico no es un documento soporte electrónico. Y aquí hay que tener mucho cuidado entonces, porque las empresas lo que pensaban es que como la norma lo dice, que se puede enviar un documento electrónico, pues lo que hacían era coger la factura que emitía el proveedor, la ponían en un escáner PDF y la enviaban a la DIAN. Eso genera el rechazo de la nacionalización y, por ejemplo, si existe un levante automático y la DIAN no revisa al momento de la importación los documentos y los revisa más adelante, la DIAN podría apreender la mercancía porque, por ejemplo, la factura no fue el documento, no fue el soporte idóneo para presentar una factura por PDF. Entonces hay que tener mucho cuidado, hablar con las agencias de aduana, revisar muy bien la responsabilidad de sus agencias aduanas frente a cómo estoy entregando la información a la aduana. La norma me está permitiendo entregar, adjuntar esos soportes por correo electrónico o electrónicamente, pero ¿cuál es el documento idóneo que no es un PDF, y que sí puede ser entregado a la DIAN? Es un tema muy importante. Oye, Juan, perdón, ahí para entender, si no es un PDF, es decir, no es un scan de la factura o el certificado de origen, ¿cómo se supone que generes el e-document? En el caso de México, hay una manera para generar un e-document y ese es el que se tiene que anexar al pedimento de importación. ¿Ya está establecido cómo se tiene que hacer esto? Excelente pregunta y no. La respuesta es no y eso puede generar varias inquietudes frente a los importadores de, bueno, entonces no me están dejando por PDF, pero ¿cómo lo hago? Por ejemplo, Adrián, en Colombia existe la facturación electrónica. El problema es que el proveedor está en el exterior y puede tener una norma completamente diferente. Y para él una factura puede ser algo en físico y en papel. Y para él eso es válido. La pregunta, yo creo que está en reglamentación más con el estatuto tributario, con la reforma tributaria, perdón. En la reforma tributaria específicamente sí están diciendo cuál es el proceso idóneo para entregar un documento electrónico. Pero es una muy buena pregunta, Adriana, porque en esos momentos la nueva regulación aduanera y este concepto no dicen cómo se tiene que llegar. Entonces hay que tener mucho cuidado, como tú dices. Y responsabilidad. Vamos a hablar con Adriana de las responsabilidades más adelante, pero en esos momentos hay que estar pensando en quién es responsable de entregar esa información. Si la agencia de aduanas me dice que un PDF está bien, entonces la agencia de aduanas podría tener la responsabilidad. Es algo que hay que empezar a revisar. ¿Cómo tengo mi contrato de prestación de servicios con la agencia de aduanas y mi mandato? Y yo creo que mientras no esté claro, pues seguirle dando a la gente aduanal los documentos en físico y que él se encargue de entregarlos, ¿no? Exactamente. Sí, estoy 100% de acuerdo. Hasta que haya un pronunciamiento claro,
estoy completamente de acuerdo contigo. Irnos por el lado conservador. Lo segundo son los cambios en los representantes legales, y esto, aunque es obvio, hasta hace 2 semanas el DIAN nos conceptuó y dijo que si existe un cambio en el representante legal de una empresa, no es necesario cambiar un poder y un mandato. Muchas veces lo que pasaba es que al momento de realizar la nacionalización, el agente de aduanas revisaba que quien aparecía en el RUT o en el certificado el certificado de existencia y representación legal no era el mismo o no aparecía en los poderes y en el mandato. Y lo que dijo la DIAN es que siempre y cuando se pueda acreditar que el nuevo representante legal, que existía el representante legal y que tuvo esa facultad para suscribir el poder y el mandato, no se debe realizar ningún tipo de modificación, lo que los ahorra a ustedes tiempo a efectos de poder realizar su nacionalización. Yo creo que ese es el mensaje. Ahórrense tiempo y procesos. Si hay cambios de representante legal, no es necesario cambiar los poderes y los mandatos. Y lo tercero, eso es algo que pasó desapercibido, pero ahora los proveedores exclusivos, las empresas que importen mercancía del exterior y que sean proveedores exclusivos y les sean aprendida esa mercancía por parte de la DIAN, tendrán una posibilidad de comprarla directamente de la DIAN. Antes no existía esa posibilidad. La DIAN, cuando la mercancía está decomisada, puede o bien donarla o venderla o destruirla. Si la DIAN decide venderla, ustedes como proveedores exclusivos no van a querer que un tercero tenga la propiedad de esa mercancía y que un tercero la esté vendiendo en Colombia sin su consentimiento. Ustedes ahora pueden solicitar a la DIAN que como proveedores exclusivos les sea entregada a ustedes o vendida a ustedes esa mercancía, sin perjuicio que ustedes puedan continuar, con la demanda y la solicitud de nulidad de restablecimiento si hay lugar a ello. Hablar un poco de lo que se viene es hablar un poco de medidas de defensa comercial. Esto es algo que nosotros tenemos que hablar y es algo que va a ser parte de nuestra vida cotidiana. A nosotros los abogados y ustedes las empresas importadoras, va a ser algo de su vida cotidiana lo que llamamos medidas de defensa comercial. En Colombia específicamente hemos visto notablemente desde los últimos meses una disminución de las medidas de defensa, pero por la terminación de las investigaciones que estaban llevando. Eso no significa que a futuro, y cuando está hablando de futuro puede ser desde el próximo mes hasta o durante lo que dure el COVID, y ya vamos a ver por qué estoy hablando del COVID, puede haber un aumento de las investigaciones en medida de defensa comercial. ¿Cuáles son esas medidas de defensa comercial? Dumping, subvenciones o salvaguardia. Actualmente hay 6 investigaciones en curso. 4 de ellas son de extinción, es decir, están realizando una revisión sobre una medida que ya estaba vigente y actualmente están 14 en vigencia. Algunas medidas que vamos a ver que van a solicitar la producción nacional en Colombia, la investigación, son, por ejemplo, tubos no oxidables, laminados decorativos, tambores metálicos y alcohol carburante, que es etanol, que fue la primera investigación de subvenciones en Colombia. Pero para ser sincero, las subvenciones, que son los incentivos que dan los gobiernos nacionales y que por parte de la Organización Mundial del Comercio están prohibidos, puede generar un aumento de las subvenciones y de los incentivos por tema del COVID. Entonces vamos a ver, lo más probable es que vamos a ver un aumento en las investigaciones de subvenciones y hay que tener mucho cuidado en cómo esto está afectando sus importaciones, sus exportaciones y su negocio. Y aprovecho para preguntarte, Adriana, ¿cómo ves tú en medidas de defensa comercial esa tendencia de la que estoy hablando? Pues sí, en México hay también un incremento en las investigaciones, tanto antidumping como por casos de subvenciones, más antidumping, pero coincido contigo en que vamos a ver más investigaciones en materia de subvención por las medidas que adopten los distintos países para apoyar a sus productores y exportadores como resultado del COVID. Entonces, lo que va a haber que checar ahí es que sean subsidios verdes, es decir, que cumplan con los requisitos del acuerdo de subvenciones de la OMC, como mencionabas. De acuerdo. Hay una pregunta muy interesante, que en medida de defensas comerciales, si hemos relacionado con productos de acero o confecciones.
Justo eso es algo que nosotros estamos viendo, y es en materia de textiles, confecciones y acero. No es sino que nos metamos a los noticieros locales, por ejemplo, Adriana, en Colombia, y lo que nosotros estamos viendo es que el sector textilero está en crisis, y en parte de esa crisis ellos alegan que son por las importaciones. Exactamente igual con el acero, Adriana. No sé si te pasa igual en México, pero en igual, Colombia son sectores sensibles, y yo creo que en muchos países son sectores sensibles. Acero es un sector sensible en todo el mundo, y textil en nuestros países es muy común que tengan medidas antidumping, muy común, sobre todo de importaciones procedentes de Asia, de China, de India y de otros países. Y mira, me gustaría saber si desde México es igual y si ha ocurrido, pero recientemente, cuando te digo recientemente, Adriana, hace no más de 3 meses salió una nueva regulación en defensa comercial, y lo que dice específicamente para dumping, pero se van a migrar para subvenciones y salvaguardias, es que la Dirección de Prácticas Comerciales, que es la entidad investigadora, dice, consistente en él, va a realizar monitoreo permanente de los flujos de comercio hacia Colombia a fin de evaluar la viabilidad y pertinencia de iniciar investigaciones de oficio. Y uno, cuando habla con los investigadores aquí, ellos dicen, yo por mí inicio investigaciones de oficio. Entonces, esto es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Por ejemplo, como muy bien lo preguntan, para acero o para textiles, confecciones, que es algo tan sensible y que los gobiernos son tan apoyadores de la producción nacional, que podríamos ver algo así. No sé si pasa igual en México. Normalmente esa solicitud de la producción nacional que represente por lo menos el 25% de ese sector, pero sí hemos visto algunas investigaciones iniciadas de oficio, y yo creo que aquí el punto va a ser para los importadores que se puedan ver afectados por esas investigaciones, y ver muy de cerca la investigación, porque aunque sea iniciada de oficio, se tiene que acreditar daño a la producción nacional. ¿No? De acuerdo. Hay unas preguntas muy interesantes. Las vamos a ir respondiendo a medida que vamos discutiendo un tema de precios de transferencia y temas aduaneros, que es importantísimo, y los vamos a ir respondiendo. Pero vamos avanzando un poco, perdón. Algo muy importante que nosotros queremos manifestarles es, ustedes saben, y ha sido sujeto a discusiones políticas en el Congreso, en las calles incluso, la reforma tributaria. Y nosotros queremos tocar un punto específico de la reforma tributaria que afecta a ustedes, empresas importadoras y exportadoras, o en general que estén buscando nuevos negocios, La tarifa de renta actual para el año 2021 es del 31%, para el año 2022 va a ser del 30%, pero a partir del año 22, es decir, para realizar los pagos en el 2023, subirá 35%. Esto lo que significa es que va a haber un aumento importante en la tarifa del impuesto sobre la renta, y las empresas que estén pensando en nuevos proyectos, en nuevas ideas de negocio, nuestra propuesta hacia ustedes es: pensemos en el régimen de zonas francas. No solamente por el beneficio en el impuesto sobre la renta, que ya vamos a hablar un poco de cuál es ese beneficio, pero porque también desde hace algunos meses el gobierno nacional impulsó el régimen de zonas francas, lo impulsó a través de una nueva modificación al régimen. ¿Y qué es lo que busca el gobierno nacional? Promover nuevos proyectos empresariales. Entonces, ustedes pueden ser una empresa ya constituida en Colombia, pero si ustedes están pensando en crear un nuevo proyecto, piensen en la zona franca. Facilidad de requisitos y procedimientos. Se disminuye, por ejemplo, en una zona franca permanente especial de 1 año a 6 meses. Más fácil y más expedito en una zona franca permanente, es decir, en un parque empresarial. Juan, ¿qué necesitas para poder operar en una zona franca? ¿Necesitan ser productos de exportación o pueden ser productos que se fabrican ahí, pueden ser destinados al mercado nacional? Muy buena pregunta. Aquí en Colombia, como somos parte de la Organización Mundial del Comercio, no está permitido que se incentive las exportaciones, entonces no existe un cupo de exportación mínimo. Tú puedes venderlo todo al territorio nacional. Pero el beneficio, Adriana, de estar en zona franca es que tú puedes ampararte los tratados de libre comercio
Y si tú estás en una zona en donde te beneficias porque no tienes IVA, tienes una disminución del impuesto sobre la renta, eso lo que te tiene que dar a ti es la posibilidad de exportar, Y es estos son los beneficios. Lo primero, no se propone modificar la tarifa diferencial de renta para las zonas francas. Mientras que las empresas que están en el territorio nacional tienen el 35%, si ustedes están en la zona franca es del 20%. Es del 20%. El IVA no se modifica. Cualquier materia prima, bienes que ingresen a la zona franca no tienen IVA. Se están ahorrando un 19% y pueden permanecer en ella indefinidamente. Y un tercer tema y una pregunta, cuando sacas los productos de la zona franca, pagas el IVA, me imagino. Exactamente, salvo que sea exportación en donde nunca se paga. Exacto. Se paga en el territorio nacional, ahí tú pagas el IVA sobre el producto final, no sobre la materia prima. Eso es un beneficio importantísimo. Y para terminar el régimen de zonas francas, nos parece importante 3 cosas. Antes no se podía hacer teletrabajo, ahora sí, con el tema del COVID, el gobierno nacional dijo, el teletrabajo está para quedarse. Fue por COVID y lo hicimos de forma temporal, pero ahora está para quedarse. Nos quedamos con teletrabajo y las empresas de zona franca podrán hacer hasta 50% de teletrabajo por fuera de la zona franca. Activos intangibles. Si ustedes van a realizar activos intangibles, eso cuenta como nuevas inversiones para ustedes y el gobierno estará agradecido con ustedes de que no sea solamente tangibles, sino que también intangibles. Hay varios incentivos por realizar activos intangibles en la zona franca. Y ustedes pueden realizar, como decía Adriana, la zona franca está para quedarse. Ustedes pueden hacer servicios, ustedes pueden hacer bienes, ustedes pueden hacer logística, producciones, cualquier tipo, salvo el sector financiero y extractivo de oro, ustedes pueden hacer cualquier actividad que esté permitida por ley nacional. Entonces, de nuevo, nuestro mensaje es, si están pensando en realizar operaciones a futuro, piensen en el régimen de zonas francas. Y rápidamente para terminar, vean, estos de la ANDI que hace poco nos compartieron esta información y es muy interesante porque si ustedes ven el impuesto de renta a nivel general en Latinoamérica oscila entre el 25 y el 30%. Si subimos nuestra tarifa al 35% de renta para Colombia, nos dejan una desventaja ante los otros países. Por eso la importancia del régimen también de zonas francas. Cuando nosotros nos metemos al 20%, estamos compitiendo contra los otros países. Y un tema favorable para Colombia, y es su ubicación estratégica. Estamos frente a los 2 mares y estamos frente a los países de potenciales exportaciones, como por ejemplo Estados Unidos. Pero quiero aprovechar que estás, Adriana, y preguntarte, en México, ese 20%, ¿cómo lo ves y cómo podemos nosotros acoger a sus mejores experiencias? En México ese 20% se estableció apenas en este sexenio, hace un par de años, un poco más, para hacer frente a la competencia con Estados Unidos. Tenemos una frontera inmensa con Estados Unidos y con el presidente Trump se bajó el ISR en Estados Unidos. Entonces nos ponía en absoluta desventaja. Creo que, y por eso te preguntaba si los productos de zona franca tienen que ser destinados a exportación. En México el régimen que tenemos de maquiladora es un régimen que te permite importar productos que son propiedad de un residente en el extranjero, tanto maquinaria como insumos, para fabricar artículos de exportación. Entonces, el hecho de que en la zona franca no existe esta restricción, creo que representa una ventaja muy interesante. Exacto, y yo creo que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo de ustedes frente al régimen de zonas francas. Cómo los demás países están actuando y cómo nosotros podemos tomar provecho de eso, y es a través del régimen de zonas francas. Adrián, yo creo que en materia de fiscalizaciones, tu experiencia es importantísima para nuestros clientes. Déjame platicarles un poco lo que hemos visto en México y que creo que de lo que hemos platicado tú y yo, Juan, lo estás empezando a ver o ya se ve en Colombia, y es la sofisticación de los auditores. En un principio, o bueno, hace algunos años, auditorías en materia de valoración eran muy poco frecuentes.
o se basaban en temas muy, muy básicos, ¿no? Como los montos que se tienen que adicionar al precio pagado por pagar, al valor de transacción, como seguros, fletes y otros que tienen que adicionarse para integrar el valor en aduana. En el caso de México, el pedimento de importación, y esto te quiero preguntar a ti, si el documento de importación tiene estas claves que le permiten a los auditores detectar si está siendo correcto. Por ejemplo, vemos mucho que se fijan en el Incoterm que declaraste. Si tú declaraste ex-works y no estás poniendo un incrementable por seguro y transporte, muy seguramente tu valor es incorrecto, ¿no? Entonces, hay este tipo de campos en el documento de importación que para los auditores es muy fácil detectar si existen errores o si el importador tiene idea de temas de valoración aduanera. No sé si en el caso de Colombia es igual. Mira, estamos yendo hacia donde ustedes están. Y déjame explicarte rápidamente por qué. Hace algunos meses, con la modificación del régimen aduanero, aquí está en la presentación, ustedes lo pueden ver, lo que se hace ahora es adicionar una nueva sanción cuando existen inexactitudes en la declaración andina de valor. Lo que tú me preguntas, Adriana, frente a si existen algunas casillas en las declaraciones en donde se puede evidenciar, la respuesta es sí. No es la declaración de importación, pero es la declaración andina de valor. Y ahí están ciertas casillas como, por ejemplo, ¿estás pagando regalías? Como, por ejemplo, ¿estás pagando comisiones? Como lo que tú dices, ¿estás pagando? ¿Qué Incoterm estás usando en tu negociación? Y de ahí están revisando para verificar quiénes no están poniendo nada, quiénes no están poniendo nada. Y cuando uno no pone nada, por ejemplo, si mi proveedor en el exterior es vinculado y yo en la declaración aduanera digo que no tengo ninguna vinculación, eso me da a mí una sanción de 50 VTs, la sanción es leve, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde se ejecuta por parte del investigador aduanero para empezar a revisar a profundidad lo que tú estás diciendo. Entonces, esto es lo que abre la puerta para que se pueda revisar específicamente esas otras casillas y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Y es muy común que las empresas, existe relación entre las partes y ponen que no, pero el nombre de la empresa es el mismo. Es el ¿no? igual. Nada más que de la terminación es sociedad anónima o el equivalente que hay en Colombia y la gringa es LTD pero el nombre de la empresa es el mismo. Entonces hay datos que son para los auditores muy evidentes. Por ahí había una pregunta en materia de valoración de cómo le haces cuando hay modificaciones por ajustes en materia de precios de transferencia y cómo le haces para cumplir las dos regulaciones. Los precios de transferencia pueden servir de referencia para determinar el valor en aduana, pero establecen como una utilidad entre dos partes relacionadas, pero no por un producto específico. Entonces, lo puedes usar de referencia para determinar la utilidad que cobras por ese producto y cuando hay ajustes de precios de transferencia, pues los tendrías que reflejar también en ajustando el valor en aduana. En México puedes hacerlo con una declaración complementaria que cubre todas las operaciones del año, pero la realidad es que sí tienes que modificar el valor en aduana, sobre todo cuando es para incrementarse, porque eso impacta en el pago de los impuestos de importación. Las inexactitudes en valor, igual que lo que estás comentando, Juan, de Colombia, en México hay una sanción bastante elevada, que no está muy claro si es por cada documento o se impone una sola vez en la auditoría, pero que es cuando no se puede determinar por los auditores el valor en aduana por las inexactitudes o por la incorrecta aplicación en la técnica de valoración. Pero en términos generales, si sí lo pueden determinar, por ejemplo, porque no consideraste los incrementables de transporte o regalía y está establecido en un contrato cuánto se paga de regalía, van a hacer el cálculo de la omisión de impuestos, te van a cobrar el impuesto general de importación omitido, el IVA omitido, actualizaciones, recargos y las multas por omisión de impuestos correspondientes que pueden ser del 130% en el caso de aranceles o 55% en el caso de IVA. Este es en el caso de México, ¿no?
Adriana, yo creo que por eso es muy importante la pregunta que nos hacemos a la derecha y es ¿cómo estoy valorando la mercancía que importo? No, ¿cuál es nuestra recomendación? No debería ser responsabilidad exclusiva del exportador, sino que ustedes también tienen que tener claridad cuál es ese valor, cómo se llega y si hay algún rubro, hay alguna modificación que hay que hacerle con base en qué, en el acuerdo en valor de la Organización Mundial del Comercio y para el caso colombiano en las resoluciones andinas. Aquí en Colombia la regulación aduanera es muy clara. Ustedes se rigen por el acuerdo en valor en aduanas y lo que diga la comunidad andina. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben que por temas de COVID el recaudo es algo que es necesario y que hemos estado viendo aumento de investigaciones en materia de valoración. Aumento de investigaciones significa no solamente sancionarlos, sino que empezar a investigarlos, empezar a preguntarles. Por eso es muy importante no llegar directamente al funcionario y no saber exactamente qué se está haciendo, sino que prever desde un inicio, saber cómo se está haciendo desde un inicio, hacer un due diligence. Como nosotros en Bakery decimos, un health check. Eso es importantísimo. Y no es algo de una vez, hay que hacerlo regularmente. Porque no sé en México, y me gustaría que me confirmaras, pero en Colombia la DIAN tiene 3 años para revisarlo. Y lo que uno haga hoy, lo más probable es que 5. Más difícil, más difícil. Yo creo que se necesitan más health checks, pero tanto en México como en Colombia. Porque lo que... Voy a pasar al tema de origen, que México es muy activo en revisar no solo si un importador no pagó arancel porque tenía una certificación de origen, ¿cómo se va a cerciorar el país importador de que ese trato arancelario preferencial sí corresponde a bienes que se fabricaron o que se transformaron sustancialmente en la región del tratado? Pues tiene que ir a verificar al exportador o al productor ubicado en el otro país. Entonces, México va a Estados Unidos o va a Colombia a hacer revisiones al productor o exportador que emitió ese certificado de origen. El tema aquí es que si ese exportador o productor ubicado en otro país le hace mi proveedor, yo soy un importador mexicano, mi proveedor, si no le contesta al gobierno mexicano, al que le van a cobrar los platos rotos va a ser a mí. Yo voy a tener que pagar los aranceles omitidos, es decir, por haber aplicado este arancel preferencial y para el cual no se acreditó que el producto fuera originario, y además voy a tener que pagar actualizaciones, recargos y multas, que las multas, como les comentaba, pueden ser hasta del 130% del monto omitido. Entonces, ahí también el tema de health checks, pues ustedes no pueden pedirle a su proveedor, oye, dame tu proceso productivo para que yo valide si tu producto es originario. Más bien es un tema contractual. En el contrato que se establezca con sus proveedores, establecer una cláusula en materia de origen, diciendo que si ese proveedor no acredita, en caso de solicitudes por parte de la autoridad, que el producto efectivamente es originario conforme al TLC, pues el proveedor cubrirá los montos que tenga que cubrir el importador a sus autoridades tributarias. Y lo segundo, Adriana, para Colombia en materia de origen, es que como tú muy bien dices, quien termina pagando los platos rotos es el importador. En materia de origen hay una nueva sanción que dice que si hay una prueba no auténtica, se puede declarar el 100% de los tributos dejados de pagar. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que la DIAN puede entender que si yo tengo un certificado de origen y en el certificado de origen no aparece, por ejemplo, la subpartida arancelaria, para ellos no puede ser auténtica y la sanción es del 100%. Entonces, aunque hay muchos TLCs, varios TLCs que tienen una libertad de poder determinar qué se incluye y qué no, la DIAN tiene una posición y una filosofía diferente. Entonces, la recomendación para los importadores en Colombia es que, aunque la responsabilidad de emitir el certificado de origen es del país exportador, ustedes igualmente tienen que cerciorarse que se esté en cumplimiento de las condiciones mínimas, tanto el Tratado de Libre Comercio como el DIAN. Para eso son los health checks. En caso que ustedes realicen la importación con un certificado de origen que pueda que no cumpla, ustedes estarán sujetos a sanciones no solamente del 100%, no solamente del 100% de los tributos dejados de pagar, como decía Adriana, intereses moratorios, pagos de cualquier tipo de fianza o de seguro que tengan contratados. Y todo eso representa riesgos ante ustedes que nuestra recomendación, evitarlos a través de health checks. Y lo que hacemos cuando hacemos este tipo de revisiones de cumplimiento o health checks
es tomar una muestra muy pequeña de operaciones de importación y pedir los documentos de soporte, como lo haría la autoridad aduanera en una auditoría. Y muchas veces simplemente de ver el sustento que tienen o no tienen las empresas, puedes identificar riesgos, ¿no? Y podemos también recomendar acciones o correctivas o preventivas o ambas, ¿no? Dependiendo de cómo salga la revisión de la documentación que nos proporciona la empresa, y podemos hacer un checklist de cuáles son los puntos que tienes que cuidar cuando llevas a cabo importaciones, qué información le debes de pedir a tu proveedor, etcétera, para que después de ese health check tengan un checklist que les permita ir palomeando directamente qué temas ya están cubiertos y están tranquilos, y que en caso de una auditoría, pues la casa esté limpia, ¿no? Cuando lleguen a revisar. Exactamente. Y rápidamente, las fiscalizaciones tienen un efecto importante en el perfil de riesgo. Ustedes saben que el tema de las garantías en Colombia está pasando por su momento más crítico desde los últimos 20 años. En esos momentos todavía es muy posible que las aseguradoras les nieguen el otorgamiento de nuevas pólizas por unas discusiones que han tenido con la DIAN. ¿Y eso en qué se resume? En que ustedes, sus operaciones de comercio exterior pueden ser detenidas o suspendidas. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Esto en qué se traduce para nosotros? En cómo está su perfil de riesgo. Entre menor el perfil de riesgo que tengan ustedes y más bajo, mayor facilidad tendrán de comunicarse con la DIAN. La nueva regulación lo que dice es que se disminuye el término de periodo. Lo que está haciendo la nueva regulación es facilitarles un poco el perfil de riesgo. Es facilitarles un poco el perfil de riesgo. Por ejemplo, se tiene en cuenta para efectos del perfil de riesgo solamente ciertas operaciones, no todas las operaciones. No, la mínima operación que está ajena y que no tiene relevancia material, pues no va a tener ningún tipo de afectación frente a su perfil de riesgo. Igualmente, los aislamientos ya no se tienen en cuenta. Entonces, aquí lo importante es de nuevo los health checks, porque verificando ante qué me defiendo, ante qué me allano y qué es ese perfil, cómo me está viendo, cuáles son los ojos de la DIAN ante mi empresa, yo puedo prever qué puedo hacer. Puedo, por ejemplo, solicitar un operador económico autorizado. Con el operador económico autorizado, la DIAN, soy el mejor amigo de la DIAN, no necesito ningún tipo de seguros, entonces me ahorro estos problemas de ir a todas las aseguradoras a que me rechacen por un tema que es ajeno a las empresas, que es completamente ajeno a las empresas, pero que el afectado son las empresas. Y la respuesta es, por ejemplo, operador económico autorizado. El operador económico autorizado, bajo un perfil de riesgo bajo, es una de las alternativas que ustedes tienen en estos momentos. Y nos queda poco tiempo, pero aprovechemos estos últimos 10 minutos porque hemos estado hablando de qué es lo que se viene. Entonces estamos hablando de nuevas reformas cambiarias, nuevas reformas tributarias, el tema de fiscalizaciones, que es algo que de verdad nosotros estamos trabajando y nos hemos vuelto expertos por el número de fiscalizaciones que han tenido. Pero cambiémosle la cara un poquito en estos 10 minutos y es saquémosle provecho a lo que ya tenemos. Saquémosle provecho, ¿por qué? Porque tenemos muchas cosas que no estamos aprovechando. Y dentro de ese mundo de cosas que no estamos aprovechando, y aprovechando a Adriana, que es nuestra socia en México y es una experta, pues hablar un poquito de cuál es esa integración con la Alianza del Pacífico. Gracias, Juan. Pues la Alianza del Pacífico tiene muchas novedades respecto de tratados de libre comercio un poco más antiguos, y es que tiene una visión no solo comercial, sino también una visión social. Entonces ha abierto la puerta al intercambio comercial entre México, Chile, Perú y Colombia de manera significativa, y a pesar de eso, la verdad es que no vemos tan frecuentemente que las empresas estén tomando los beneficios que otorga este acuerdo comercial. La libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas es muy relevante. Puede permitir la prestación de servicios entre nacionales de nuestros distintos países. Y en cuanto a bienes, que es lo más común que buscamos cuando pensamos en un tratado de libre comercio, creo que el 98% o algo así del comercio está totalmente desgravado. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno,
en lugar de que yo piense en la fabricación de un producto en Colombia con insumos 100% colombianos, la verdad es que con la globalización esto es bien poco frecuente, pero yo puedo considerar como 100% originarios a los insumos de los otros 3 países. Entonces, por ejemplo, si hay cobre barato y de muy buena calidad en Chile, pues puedo importar ese insumo y fabricar en Colombia un bien final, o a lo mejor en México se fabrican los chips que requiero. Es decir, pensar un poco de manera más abierta y no solamente en la fabricación de un producto 100% colombiano para exportarse. Obviamente todos los productos a los que llamamos totalmente obtenidos, que son los productos naturales obtenidos de la caza, la pesca, la minería, pues van a ser originarios en términos del acuerdo, pero también pensemos en la posibilidad de acreditar esta transformación sustancial que establecen las reglas de origen para beneficiarnos de esa desgravación y para integrar cadenas de suministro con insumos de los 4 países, ¿no? Esto por un lado. Ahora, como ustedes saben, México tiene un tratado desde hace más de 25 años con Estados Unidos y Canadá, y si quieren nos movemos a 2 slides adelante. Y ese tratado, la verdad es que ha hecho crecer el comercio de México sustancialmente. El establecimiento de las empresas maquiladoras en México para fabricar y exportar, beneficiándose de los tratados de libre comercio, ha sido importante en la generación de empleos también. Y creo que el hecho de que Colombia tenga un tratado de libre comercio con Estados Unidos también es un beneficio que deberían de explorar. Nosotros podemos ayudarlos con gusto a revisar cuál es la regla de origen que les aplica a su producto, qué proceso se tendría que realizar en la región, es decir, en Colombia, pero con la posibilidad de usar insumos de Estados Unidos para fabricar productos y exportar a Estados Unidos, que sigue siendo el mercado más grande del mundo, ¿no? Exacto, cuando uno ve que muchos productos dicen Made in México, Made in China, hay que revisar muy bien si efectivamente son hechos allá. Como dice Adriana, el hecho que yo tenga, por ejemplo, un tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos significa que yo solo puedo usar bienes colombianos o hacer una producción en Colombia. Eso me limita mucho frente a cuál es la producción que yo puedo utilizar, cuáles son esas eficiencias con otros países que puedo aprovechar. Y como dice Adriana, eso es el acuerdo de la Alianza del Pacífico que hay que sacarle provecho. Me devuelvo rápido porque recientemente se concluyó la negociación entre la Alianza del Pacífico y Singapur. Ahora, como nosotros hablábamos con Adriana y ustedes ven el cuadro a la derecha y el número de importaciones o la cantidad o en general los productos de importaciones no son los más representativos. Entonces, por ejemplo, estamos viendo, salvo medicamentos, claro, pero extracto de malta, procesadores y audífonos. Esos son los principales 4 productos que se importaron durante el 2020 desde Singapur a Colombia. Pero Adriana, más allá de los bienes, lo que sí podemos aprovechar son los servicios con Singapur. Singapur es experto en la prestación de servicios, por ejemplo, servicios financieros, servicios informáticos, y el Tratado de Libre Comercio nos genera una facilidad, inversiones extranjeras, inversiones financieras, y el Tratado de Libre Comercio nos genera mayor facilidad para entrar a ese nuevo país, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Eso está en negociaciones, pero lo más probable es que para mitades del próximo año ya haya sido aprobado por parte de ambos, de tanto de la Alianza del Pacífico como de Singapur, y las empresas puedan pensar en la internacionalización y en la globalización, no solamente frente a los bienes, sino también a los servicios, que es parte también ya del mundo electrónico a nivel internacional. De acuerdo, y ahí lo único que el mensaje final, porque creo que ya nos agotamos el tiempo, creo que sería que antes de yo llenar una formita o ni siquiera una formita, emitir cualquier documento en el que yo declare que el producto es originario, porque tal vez lo compré en Colombia o compré los insumos en Colombia y yo hice un bien final, no podemos asumir que eso representa que el producto sea originario. Es indispensable hacer un análisis de la regla de origen aplicable y no asumir que lo que compro en mi país es originario de ese país. Puede ser procedente de ese país, pero eso no quiere decir que mi proveedor no lo haya comprado
en algún otro lugar y lo haya importado. Entonces, con todo gusto se pueden acercar a nosotros si tienen cualquier duda en materia de tratados de libre comercio, si quieren explorar otros mercados para que se beneficien de aranceles preferenciales y otros beneficios que otorgan los tratados. Solo quiero acabar, Adriana, porque tú dijiste algo muy importante, pero necesitamos claridad, porque en México tú decías que los ajustes por precios de transferencia, y es una pregunta que nos hacen para responderla rápidamente, y es que tú nos decías que el ajuste en precios de transferencia se puede realizar una vez al año haciendo una declaración en México. Y yo creo que Colombia va para allá, pero hoy no se puede hacer eso. Y hay que tener mucho cuidado porque en Colombia, como hablamos al principio, en materia cambiaria hay que tener mucho cuidado con esas notas crédito, mucho cuidado. Y la DIAN está fiscalizando a las empresas por usar notas crédito. Es como si fuera algo prohibido, que no debería ser prohibido. Y entonces lo que tendrías que hacer es modificar o rectificar cada uno de los pedimentos, como le decimos en México, de importación para declarar el valor correcto. Pero imagínate el problema tan grande para las empresas de cuando hacen miles de operaciones, tener que ir y manualmente cambiarla una a una. Y para eso sí existen algunas posibilidades. Por ejemplo, la figura de operador económico autorizado. Por ejemplo, de datos provisionales. Cuando uno importa, uno puede solicitarle a la autoridad que estos datos son susceptibles de ser ajustados. En general, y eso es un mensaje que sí quiero dejarle a las personas, y es, podemos hacer diferentes opciones, podemos ver diferentes estrategias, pero no nos quedemos en que por el hecho de que no se puede hacer como en México, entonces lo dejamos así, porque una gran parte de nuestras empresas lo hacen o lo han hecho de verdad por ni siquiera de buena fe, por buena fe, pero por diferentes procedimientos internos, pero esos procedimientos internos se ven en conflicto con la aduana y la sanción puede ser el 100% de esa diferencia que se dejó de pagar. Entonces cuando estamos hablando de una empresa que realiza operaciones de forma concurrente, hay que tener mucho cuidado cómo estamos planeando esos valores para los futuros. Y eso nosotros con mucho gusto les podemos ayudar. De nuevo, hay que tener mucho cuidado porque en materia de fiscalizaciones, esto es el boom. La DIAN está en necesidad de recaudo. Y recaudo significa fiscalizaciones. Fiscalizaciones significan valores, clasificaciones arancelarias y lo que Adriana decía, tratados de libre comercio. Estás en mute. Creo que con esto terminamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Entiendo que el tiempo era hasta las 10. Sí, nuestra información de contacto está en sus pantallas. Agradecemos, nos disculpamos por los primeros 10 minutos, pero les robamos los otros 10 minutos. Espero que no hayan tenido otras reuniones de imprevistas. Y de nuevo, yo diría que esa presentación, si me confirma nuestra área de mercadeo, pero esta presentación claramente se las entregaremos a ustedes, es para ustedes. Y cualquier inquietud que tengan en materia cambiaria, aduanera, en cambiario no tanto para México, me disculpo contigo, pero en aduanas y en tratados de libre comercio ustedes nos llevan años luz, entonces para eso estamos. Esto es lo ventajoso de estar en una firma como Baker McKinsey, y es que tenemos abogados en la mayoría de los países. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.